Discutiendo con un canal amigo, Teorema Pi, nos encontramos con este problema y con esta solución. ¿Cuál es el resultado de la operación de hacer raíz de menos 4 por raíz de menos 9? Se dan tres opciones. Para ver entonces este problema, vamos a encararlo desde el punto de vista de cómo se da en los libros de álgebra básica e intermedia. Se inicia diciendo que raíz de menos 1 no es un número real y definimos los números complejos o los números imaginarios, eh, primero definiendo i cuadrado igual a menos 1 o también i igual raíz de menos 1. No vamos a hacer ahora mención de cuál definición es más conveniente, pero lo que sí vamos a decir es que con esto vamos a tener una metodología para resolver raíces cuadradas de números negativos. Entonces, por ejemplo, si tenemos raíz de menos 2, generalmente se pide simplificarlo en el siguiente sentido. Lo que vamos a estar autorizados a hacer es separar raíz de 2 por un lado y raíz de menos 1 por el otro. Si utilizamos, por ejemplo, esta definición, automáticamente tenemos que esto es raíz de 2 por i. Entonces acá tuvimos que pedir que podemos sacar el menos 1 como una raíz afuera y transformarlo en un i. Eso está permitido. Y luego, aparte, tenemos una propiedad que va a funcionar solo en números reales, que es si tenemos a y b mayores o iguales a 0, entonces raíz de a por b va a ser igual a raíz de a por raíz de b. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tengamos, por ejemplo, uno positivo y uno negativo? Raíz de 15 por raíz de menos 10. Atacamos el menos 10 de la forma que teníamos con el i, con el menos 1, es decir, vamos a tener raíz de 15 por un lado, luego raíz de 10 y luego raíz de menos 1. El resto se puede atacar de forma con los números reales, ¿no? Porque a y b positivos mayores o iguales a 0, perdón, son reales. Recordemos que los números complejos no tienen orden, o sea, esto no tiene sentido para números complejos. Es decir, si es mayor o menor que alguien, no hay orden. Y entonces finalmente, si queremos, podemos unir el 15 y el 10 en una sola raíz, dejar el i por afuera y hacer con la raíz lo que está dentro lo que queramos, por ejemplo escribirlo como 3 puntos, 3 por 5, 2 por 5 por i, y luego escribir que esto es, bueno, hay un 5 al cuadrado, va a quedar un 5 afuera y un 3 por 2 que es 6 dentro de la raíz i. Pero eso no es lo que importa. Lo importante es la metodología que hicimos con una raíz cuadrada de un número positivo y una raíz cuadrada de un número negativo. Entonces vamos directamente al raíz de menos 4 por raíz de menos 9. Aplicando la misma metodología, vamos a tener raíz de 4, raíz de menos 1, raíz de 9, raíz de menos 1. Esto vamos a poner igual, igual, vamos a ir para este lado. Convertamos primero el menos 1, el raíz de menos 1 en i, el raíz de 9 en i, y luego tenemos raíz de 4 que es 2 y raíz de 9 que es 3 por i, y esto es 6 i al cuadrado, y al cuadrado era menos 1, así que esto es menos 6. Si hubiésemos podido unir todo esto en una sola raíz cuadrada, habríamos tenido menos 4 por menos 9, que sería 36 positivo, y esto sería igual a 6. Pero esto no lo permitimos, en realidad de que esto sea igual a esto, no lo permitimos para números
negativos. Este tipo de confusiones son comunes. De hecho, revisando algunos libros he encontrado el mismo ejemplo mostrando lo mismo. Por ejemplo, el libro de Bracken y Miller de álgebra intermedia tiene exactamente el mismo ejemplo mostrando cómo hacer el desarrollo. Pero lo importante es por qué uno puede argumentar que no vale esto para los imaginarios o qué axioma uno puede ir a recurrir para decir esto no va a funcionar. Porque hay varias razones por las cuales uno puede decir que, yendo al problema más básico, que es qué pasa con raíz de menos 1 por raíz de menos 1, que si lo escribimos como i por i, va a ser i cuadrado y va a ser menos 1. Pero si podríamos hacer esto, sería raíz de 1 y sería igual a 1. Este es el problema original, de acá podemos desprender todos los demás problemas. El problema que usamos de base. Hay muchos argumentos por los cuales decir que esto, que la propiedad no puede valer. Por supuesto, uno directamente puede decir da 1 y da menos 1 y ya tenemos un problema. También hay argumentos de que uno podría escribir los números, digamos, z, w, y por otro lado escribir raíz de z por w, donde z y w son complejos, y chequear que haciendo un análisis de, por ejemplo, el módulo y el argumento, o escribirlo en términos del logaritmo complejo, y puede justificar justamente que no necesariamente esto va a ser igual, o utilizar argumentos de continuidad también. Pero en la mayoría de los libros, por ejemplo el Churchill, que es un libro de análisis complejo muy conocido, se comienza definiendo axiomáticamente los números complejos como números de la forma AB, donde en el fondo estamos representando A más BI, si fuera un vector, A y B. Y por lo tanto, el I corresponde al 0, 1. Entonces se define el número complejo Z de esta forma, así. Al A se lo llama la parte real de Z, el B se lo llama la parte imaginaria de Z. Luego podemos definir la suma de dos números complejos, x1 y 1 y x2 y 2, como justamente la suma componente a componente, que es lo que esperamos porque lo único que estamos diciendo es sumar la parte real por un lado y la parte imaginaria por otro lado. Y luego se da como axioma el producto. Y esto nos va a importar. El producto, si tomamos producto entre x1 y 1 y x2 y 2, va a ser x1, x2, menos y1 y 2 para la primera componente, para la parte real, y para la parte imaginaria y1, x2 más x1 y 2. Entonces acá hicimos de cuenta que empezamos de 0. En principio no tenemos que y cuadrado vale menos 1. Ahí lo tenemos, si quiere, definido como el 0, 1. Y entonces, como las leyes que tenemos son estos axiomas, y es lo único que le podemos hacer caso, es lo que nos va a terminar diciendo quién es y cuadrado. Hacer este dos veces y utilizar el axioma de multiplicación. Entonces 0, 1 por 0, 1 va a ser x1 y x2 son 0, así que esto se va y va a quedar menos y1 y 2, que es 1, 1, o sea que es menos 1, y como x1 y x2 son 0, tenemos acá 0 y este 0, o sea que es menos 1, 0, que en el fondo es justamente el menos 1. Lo que queremos decir con esto es que una vez que ya tenemos este resultado y uno, si quiere, puede asignarle el i al raíz de menos 1, raíz de menos 1 por raíz de menos 1 solo puede ser igual a menos 1, porque sigue este axioma. Este axioma va a tener mucho más peso que cualquier otra cosa que queramos inventar,
así que esto no puede valer. Un comentario más es lo que hemos dicho de Euler. Euler hizo un libro de matemáticas llamado Elementos de Álgebra, un libro muy completo, que además en este caso tiene notas de Bernoulli y adiciones de Lagrange, y en varias partes hace mención de las raíces de números negativos. En particular hay un capítulo que habla de números imposibles o números, cantidades imaginarias, donde también discute qué ocurre, por ejemplo acá en el 146, qué ocurre con multiplicar raíz de menos 3. Acá dice el producto de raíz de menos 3 por raíz de menos 3 debe ser menos 3. El producto de raíz de menos 1 por raíz de menos 1 es menos 1. Y en general multiplicar raíz de menos a por raíz de menos a, tomando el cuadrado de raíz menos a, tiene que ser menos a. Hasta ahí no dijo nada distinto de lo que veníamos diciendo. Sin embargo, en el 148 dice que raíz de a multiplicado por raíz de b hace raíz de ab. Entonces vamos a tener que raíz de 6 va a ser para el valor de raíz menos 2 multiplicado por raíz de menos 3. Y raíz de 4 o 2 es el valor del producto de raíz de menos 1 por raíz de menos 4. O sea, dijo que raíz de 6 es igual a raíz de menos 2 por raíz de menos 3. Y después dijo que raíz de 4 o 2 es raíz de menos 1 por raíz de menos 4. Con este es más fácil de ver que esto había dicho que era 2. Pero en nuestros términos, esto tenemos un i y raíz de menos 4 que es otro i por raíz de 4 que es 2, o sea menos 2. Y entramos en la contradicción de la que hablamos, lo mismo que acá, porque esto sería raíz de 2i por raíz de 3i o menos raíz de 6. Esto entonces es muy discutido si Euler realmente se refirió a esto, porque los números imaginarios son una cosa nueva y los años que siguieron se fue discutiendo los errores primero y luego reivindicar a Euler para ver si realmente se refería a esto con esta notación o si se estaba refiriendo a que uno le daba los dos resultados. Voy a dejar en la descripción un artículo que habla de esto, está en inglés, sobre la controversia de si realmente Euler hizo un error o no. Pero lo importante de todo esto es que no es una discusión fácil, sino que tiene todo un desarrollo que se puede discutir desde la educación más básica en donde esto se enseña.